En este vídeo vamos a analizar la filosofía de los 3 filósofos más salvajes de la historia. Para ello te voy a contar cómo vivían. Diógenes, cuando era pequeño, tenía un padre que era banquero y que empezó a producir monedas falsas. Las autoridades se dieron cuenta de esto y a él y a Diógenes les desterraron del lugar en el que vivían, que era Sinope. Y Diógenes, durante su vida, nunca se arrepintió de haber fabricado las monedas falsas con su padre. Y aquí podemos ver uno de los primeros indicios de su filosofía. Después de esto, Diógenes se traslada a Atenas y conoce a un profesor que se llamaba Antístenes, que era un filósofo que vivía con muy pocas pertenencias. Y justo en esta época, Platón empieza a criticar a Diógenes y a su profesor y les empieza a decir que estaban locos. A Diógenes le dieron igual estos insultos y poco a poco empezó a dejar de utilizar cada vez más sus posesiones materiales, hasta que llega un punto en el que empieza a vivir en un barril de cerveza. Y aquí es cuando Diógenes empieza a ser un auténtico salvaje. A partir de este momento coge todos los días una linterna de aceite y durante el día empezaba a alumbrar a las personas a la cara con la linterna y a decirles que estaba buscando hombres honestos, pero que por desgracia todavía no había encontrado ninguno. Y aquí podemos ver uno de los principios de la filosofía de Diógenes, que se llamaba la parresía, que quiere decir la honestidad. Otro día, como Diógenes empezó a hacerse muy famoso, una persona que tenía mucho dinero le invitó a comer a su casa y le dijo específicamente que en su casa estaba prohibido escupir. Diógenes, cuando llegó a la residencia, empezó a hacer gárgaras con la bebida y cogió y le escupió directamente a la cara y le dijo que no había encontrado otro lugar más sucio donde podía escupir. Y aquí podemos ver otro de los principios de la filosofía de Diógenes, que es la crítica social. Como Platón y Diógenes cada vez se llevaban peor, un día Platón estaba dándole a sus estudiantes una clase sobre biología y como en aquella época no se sabía mucho sobre ese tema, Platón le dijo a los estudiantes que el ser humano era como un animal que tenía 2 patas pero sin plumas. Y Diógenes, como escuchó lo que había dicho Platón, cogió un gallo y le arrancó todas las plumas y se lo tiró a Platón para demostrarle que lo que estaba diciendo era falso, y se empezó a reír de todos ellos. Y aquí podemos ver una de las características de las personas que seguían la filosofía de Diógenes, que es que generalmente utilizaban mucho el humor y la ironía. Diógenes, a veces, cuando iba a los baños públicos, se encontraba con un hombre que se dedicaba a cantar para conseguir dinero y que, como cantaba muy mal, todo el mundo trataba de evitarle. Pero Diógenes, al contrario que todo el mundo, se llevaba muy bien con esa persona e incluso empezó a llamarle el gallo. Y un día el cantante le preguntó que por qué le llamaba el gallo y Diógenes le dijo que era porque cuando cantaba todas las personas que estaban alrededor se levantaban. Y aquí podemos ver otro de los puntos principales de su filosofía. Diógenes valoraba a las personas que practicaban la anaideia, que quiere decir algo así como la desvergüenza o desafiar las normas sociales. Después de esto, el filósofo hizo un viaje en barco a una isla griega y como fue capturado por unos piratas, le pusieron a la venta como un esclavo y cuando le preguntaron que qué era lo que sabía hacer, Diógenes les respondió que lo único que sabía hacer era mandar y les mandó que comprobasen si había alguna persona que estaría dispuesta a comprar un amo. Y aquí podemos ver otra de las características de la filosofía de Diógenes, que es que vacilaba mucho a las personas y utilizaba mucho los juegos de palabras. Después de esto, otro filósofo compró a Diógenes y lo liberó para que hiciese lo que quiera. Y justo en este momento se estaban celebrando unos juegos que eran muy similares a los Juegos Olímpicos. Alejandro Magno, que era el rey de la antigua Grecia, había ido a la ciudad a ver los juegos y como era muy famoso, quería conocer a Diógenes. Diógenes estaba tirado en su barril de cerveza tomando el sol y Alejandro se le acercó con sus escoltas y empezaron a rodearles un montón de ciudadanos. Y Alejandro, como era extremadamente rico, le dijo al filósofo que le pidiese lo que quiera y se lo daría. Y Diógenes, en vez de pedirle dinero, le dice a Alejandro que se quite de en medio porque le estaba tapando el sol. Y Alejandro se quedó flipando y le dijo que le gustaría ser Diógenes. Otro día, mientras estaba observando una pila de huesos humanos, Alejandro
Alejandro se le acercó de nuevo y le preguntó que qué estaba haciendo, y Diógenes le contestó que estaba buscando los huesos del padre de Alejandro, pero que no lograba distinguirlos de los huesos de un esclavo. Y aquí podemos ver uno de los puntos más importantes de la filosofía de Diógenes, que es el desprecio a las normas convencionales. Y esto nos deja ver cuál es la filosofía de Diógenes, porque Diógenes sabía que lo que se escondía detrás de todas esas normas convencionales, como por ejemplo vestir bien o sonreír a las personas, es la hipocresía, porque sabemos que las personas genéticamente estamos diseñadas para ser egoístas, y esto Diógenes ya lo intuía hace más de 2000 años. Y esto nos deja ver que la filosofía de Diógenes, además del cinismo, es la del egoísmo psicológico, y por eso, además de ser un salvaje, es uno de los filósofos más incomprendidos de la historia. En 1496, en Florencia, nace Nicolás Maquiavelo. Su padre, como era abogado, desde pequeño le enseñó cómo convencer a las personas para que estuviesen de su lado. Cuando era adolescente, Maquiavelo empezó a estudiar en Florencia, y justo en esta época expulsaron a la familia Medici, que era una de las familias más influyentes de toda la ciudad, y empezó a gobernar un fraile al que la mayoría de personas le odiaban. Y Maquiavelo, como sabía que no iba a durar mucho, empezó a criticar al fraile en público. En 1498 expulsan y ejecutan al fraile, y como Nicolás había ayudado a expulsarle, le dan un cargo como canciller del gobierno. Y con este cargo, Nicolás tuvo que viajar por toda Europa para resolver conflictos con varios países. Y en este momento es cuando Nicolás empieza a convertirse en uno de los filósofos más siniestros de la historia. En su primera misión, Maquiavelo tenía que ir a Francia a negociar con una condesa que le llamaban Caterina la Tigresa, porque era extremadamente agresiva y muy astuta. Y en una de las reuniones, Caterina acabó convenciendo a Maquiavelo para que el gobierno de Florencia la apoyase, a pesar de que tenían muchísimas tensiones políticas. Y aquí es cuando Maquiavelo aprende uno de los principales puntos de su filosofía, que es la importancia del ingenio para gobernar. Después de esto, a Maquiavelo le mandaron hasta Roma para supervisar la elección del Papa de la Iglesia Católica. Maquiavelo, después de llegar a Roma, conoce una persona muy importante llamada César Borgia, y empieza a darse cuenta que estaba sobornando a un montón de personas para manipular las elecciones. Y aquí podríamos ver otro de los puntos principales de la filosofía de Maquiavelo, que es el uso de la manipulación y el engaño. Justo después de esto, a Nicolás le destinan a Alemania, y en este momento el emperador de Alemania quería invadir Italia, y Maquiavelo, para convencerle de que no lo hiciera, se hace amigo del emperador y poco a poco empieza a manipularle hasta que al final le acaba convenciendo de que no invadiese absolutamente ningún territorio de Italia. Y posteriormente, en uno de sus libros, se ríe de él diciéndole que tenía mucho poder militar, pero que en realidad era una persona bastante débil. Y aquí podríamos ver otro de los puntos principales de su filosofía, que es la famosa frase de "el fin justifica los medios". En 1512 derrotan al gobierno de Florencia y empieza a gobernar la familia Medici, y a Maquiavelo le acusan de haber conspirado contra esta familia y le arrestan y le empiezan a torturar. Un año después le liberan y Maquiavelo huye hacia una pequeña casa que había a las afueras de Florencia, y allí empieza a trabajar como agricultor y consigue sobrevivir junto a otro pequeño grupo de personas que habían sido exiliadas. Y justo en esta época Maquiavelo escribe una de las obras más importantes de toda su carrera, que se llamaba El Príncipe, y dedica este libro a la familia Medici para intentar ganarse su favor. Y aquí podríamos ver otro de los puntos principales de su filosofía, que es tratar de establecer alianzas estratégicas. Pero justo 10 años después le vuelven a acusar falsamente de haber conspirado contra los Medici y le empiezan a torturar otra vez. Y después de liberarle, le encargan un trabajo en el que tenía que rescatar a un grupo de trabajadores que habían sido secuestrados por unos bandidos. Maquiavelo, con todo lo que había aprendido hasta ahora, empieza a negociar con los bandidos y al final les acaba convenciendo y les entregan a los trabajadores sanos y salvos. Como recompensa, a Nicolás le dan algo de dinero, y justo con ese dinero se compra un billete de lotería y le acaban tocando 20.000 ducados, que eso en aquella época era muchísimo dinero.
dinero. Justo después de esto se relaja un poco más y empieza a trabajar en una academia de filosofía, y en esta academia publica otro de los libros más importantes de toda su carrera, que se llamaba Del arte de la guerra. Después de establecer varias relaciones, Maquiavelo acaba consiguiendo hacerse amigo de los Medici y le encargan hacer un libro sobre toda la historia de Florencia, pero justo cuando estaba escribiéndolo le sale una infección en el estómago. A Maquiavelo poco a poco le empezó a empeorar la infección, hasta que le dijeron que solo le quedaban unos pocos días de vida, y justo antes de morir se le acercó un sacerdote para que se pudiese confesar, y Maquiavelo le dijo al sacerdote que en realidad quería ir al infierno porque estaba lleno de reyes y de príncipes, que eran las personas con las que le gustaba hablar. Y aquí podríamos ver cuál es la verdadera filosofía de Nicolás Maquiavelo, que es que Maquiavelo creía que todas las personas que mantenían el poder a largo plazo eran personas corruptas, y por eso Maquiavelo, aparte de seguir la filosofía del realismo político, creó su propia corriente filosófica, que es el maquiavelismo. En 1806 en Alemania nace Johann Caspar Smith, más conocido como Max Stirner, que era hijo de una persona que hacía flautas de madera. Cuando tenía tan solo 6 meses, el padre de Max muere de tuberculosis y su madre le deja con unos familiares, y después de casarse con un farmacéutico se va del país. Max, cuando tenía 12 años, comienza a ir a la escuela, y justo después de esto empieza a estudiar en la universidad, en donde coincide con otro de los filósofos más importantes de toda la historia, que era George Hegel. Max comienza a aprender de Hegel, pero justo en esta época tiene que interrumpir sus estudios para cuidar de su madre, porque le había salido una enfermedad mental. Después de esto termina los estudios y consigue un puesto de trabajo en una escuela para mujeres, y comienza una relación con una chica que vivía justo al lado de su piso. En este momento parecía que a Max le iba todo bien en la vida, pero justo ese mismo año se le muere su madre, y después de tener su primer hijo se muere también la chica con la que estaba saliendo. Ante esto, Max se refugia en la filosofía y empieza a ir a un grupo de pensadores que se llamaban los Libres, y en este grupo empezó a hablar con otros dos de los filósofos más importantes de toda la historia, que eran Friedrich Engels y Karl Marx. Justo en este momento Johann empieza a escribir sus primeros textos filosóficos, y como tenía que firmar estos textos con algún nombre, se pone como apodo Max Stirner, que en alemán significa frente muy grande, porque al parecer era uno de sus rasgos físicos. Y esto nos deja ver una de las primeras características de la filosofía de Stirner, que es que le daba completamente igual lo que pensasen los demás, y vacilaba a todo el mundo, incluso insultándose a sí mismo. Justo después de esto, el grupo de pensadores libres se divide y se forman dos bandos, uno que era el bando de Karl Marx y otro que era el bando de Stirner, y en este momento empiezan a surgir tensiones entre los dos. Mientras tanto, Max se vuelve a casar con otra mujer y empieza a publicar artículos sobre su filosofía en varios periódicos, hasta que en 1844 publica uno de los libros más famosos de toda su carrera, que se llamaba El único y su propiedad. Y en este libro Max nos dice que deberíamos priorizar nuestros propios intereses personales sobre cualquier otra cosa en el mundo, y esto era tan radical en la época que le tuvieron que censurar el libro y se lo retiraron del mercado. Y esto nos dejaría ver una de las principales filosofías de Max Stirner, que es el egoísmo radical. Justo después de esto, el bando de los pensadores libres de Karl Marx empieza a criticar la obra de Stirner, y Stirner empieza a vacilarles con sus respuestas y básicamente les dice a todos que eran unos hipócritas. Y esto nos dejaría ver otra de las filosofías principales de Stirner, que era justo lo contrario de la ideología colectivista de Karl Marx, es decir, el individualismo radical. Después de esto, Max se separa de su pareja y deja de escribir, e intenta montar un negocio en su ciudad, pero como era extremadamente egoísta, no sabía cómo relacionarse con las personas, y acaba fracasando hasta que llega un punto en el que tenía tantas deudas que le tuvieron que encarcelar durante una época. Y Max, en 1856, acaba muriendo solo, sin que hubiesen reconocido sus obras y sin nada de dinero. Y lo que nos quiere decir esto es que Max, hace más de 200 años, se dio cuenta de la misma cosa que descubrió Diógenes, que es que los seres humanos estamos evolutivamente diseñados para ser egoístas, y la mayoría de personas no se dan cuenta de ello y se empeñan
empeñan en decir lo contrario. Y por eso Max y Diógenes veían al resto de personas como unos completos hipócritas, que encaja con la filosofía del cinismo y de la autenticidad. Y si quieres saber cuáles son los 3 filósofos más oscuros de la historia, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.